Gracias. Entonces, nuevamente, muy buenas tardes a todos. Y les comentaba, entonces, la idea es que esto lo voy a subir a la plataforma, pues para que lo tengan las personas que no se pueden conectar el día de hoy, que por alguna razón de pronto no tienen la accesibilidad o que más adelante de pronto van a adelantarse de lo que nosotros podamos ver el día de hoy. ¿Sí? Yo tengo organizada la sesión del día de hoy en unas etapas. La primera, pues, es la de presentación, saber de ustedes, primero, pues, de qué más carreras hay. Sé que aunque esta asignatura está adscrita al programa de contaduría pública, sé que también hay estudiantes de administración de empresas, de pronto hay de finanzas y comercio internacional. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que pues nos vayamos conociendo un poquito con los que han participado, los que vienen participando acá. Yo entiendo la posición de los estudiantes en respaldar a aquellos que por una u otra razón no pueden estar en los cursos virtuales, pero pues pienso que también es una dinámica en la cual pues tenemos que acostumbrarnos y tenemos que tratar de buscar las maneras de conectarnos. Por eso lo bueno de la virtualidad es que, por ejemplo, sesiones como estas van a quedar grabadas para que ellos más adelante o cuando entremos en una normalidad tengan ese proceso de actualizarse, ¿sí? No solo de quedarse ahí. Eh, Me presento, mi nombre es Manuel Alberto Soler, yo soy licenciado en Matemáticas y Estadística, especialista en Gerencia Educacional. Estoy estudiando actualmente publicidad y la modalidad en la que estoy estudiando publicidad es virtual. Entonces es una herramienta que hoy por hoy se está volviendo dinámica y que pues no podemos dejar a un lado. Hay muchos cursos en la universidad que se vienen llevando de forma virtual. Entonces, pues la idea es que pues, hagamos un ejercicio que igual la idea es que después si llegamos a un proceso de presencialidad, pues volvamos a retomar algunas cosas, volvamos a hacer trabajos o a hacer actividades que pronto aquí pues, vamos a trabajar. Sí, la idea es que ustedes también tengan como un espacio de distracción diferente, donde se puedan concentrar en otras actividades, en las que ustedes puedan de pronto ir reforzando, yo amo así, reforzando los conocimientos que pueden ir acoplándose para este curso. Entonces, como les decía, ya me presenté, no sé si alguien tenga alguna inquietud, la idea es que después de esto, pues trabajemos algún tema, unos temas de entender qué es estadística, por qué es estadística aplicada, cuáles son los contenidos que ustedes van a ver durante este curso, y pues saber si de pronto tienen algún tipo de inquietudes, de sugerencias, bueno, muchas otras cosas. Yo les comentaré cómo he venido trabajando los otros cursos. Ya llevo como año y medio trabajando con la Escuela de Contaduría Pública, dictando la asignatura de estadística aplicada. Inclusive hay estudiantes que ya vieron conmigo, que creo que en este curso también están. Entonces, pues la idea es que los pueda escuchar, pueda saber cuál es su opinión, si de pronto tienen alguna inquietud o sugerencia o que pretendan o que busquen más bien apoyar este proceso difícil que estamos viendo en estas etapas, pues que nos colaboren. Estoy siempre abierto a la opinión, me gusta que me digan las cosas. Entiendo las personas que apoyan el proceso, pero pues también tienen que entenderme a mí de que el tema es que a nosotros nos toca cumplir con una modalidad y que en este momento nos toca presentar informes, toca presentar cosas de las actividades que nosotros estamos haciendo. Entonces, por lo menos este espacio va a ser muy relajado, va a ser de tratar de conocernos, de escuchar su opinión y demás. El problema es de conectividad. Bueno, más o menos me han escuchado, ¿cierto? Si alguien quiere opinar de lo que estamos hablando, lo puede hacer tranquilamente. Eh, ¿Alguien me Profe, oye? entonces una pregunta. Virtualmente vamos a, ¿cómo se van a dar las clases? Pues es que ya hemos tenido, por ejemplo, yo ya he tenido diferentes clases virtuales, pero, o sea, uno no apropia bien los temas, no se escucha bien, el internet se va. Entonces, digamos, está ahí algo pues muy importante. ¿Cómo manejaríamos esa parte o cómo, no Bueno, sé? miren.
Lo que vamos a hacer es que, pues como les digo, va a quedar grabada la sesión. Entonces, apenas se suba al Drive, entonces lo que yo hago es que la descargo, la monto a YouTube y la subimos a la plataforma, porque yo entiendo que algunos se va, dependiendo de la conexión, van a escucharme entrecortado, otros que tengan buena conexión me van a escuchar bien. Entonces, la idea cuál es, pues al final la grabación va a quedar bien. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a montar las grabaciones a la plataforma virtual. Inclusive en la plataforma virtual que ya pueden ingresar ustedes, ingresan, colocan su correo electrónico, su clave normal cuando entran a ver sus notas, es exactamente la misma, y ahí van a encontrar ya mis dos cursos, bueno, el curso que tengo con ustedes, que es el de estadística aplicada, porque tengo otro curso de estadística descriptiva con la Escuela de Administración de Empresas, pero en el de estadística aplicada pues van a encontrar, ya por ejemplo les dejé un libro, que es un libro que sirve como base. Yo siempre se los facilito en medio magnético para que pues saquen de ahí, puedan estudiar, puedan indagar lo que necesiten, inclusive hay actividades y talleres que se pueden poner desde ahí, pero pues yo siempre los pongo en copias, pero pues la misma si los mando vía virtual o si los mandara por fotocopias. Las actividades, la idea es que ustedes puedan replicar nuevamente, no se va a descargar. Bueno, vamos a hacer una cosa, entonces yo voy a tratar de enviarles a sus correos electrónicos, a todos, les envío el PDF. Creo que la plataforma lo protege, pero voy a enviarles una copia siempre que suba algún archivo, lo subo a la plataforma porque nos queda evidencia de la actividad del curso y apenas lo suba a la plataforma, se los envío a los correos, ¿de acuerdo? Y yo les estoy informando por WhatsApp. Yo quisiera que el WhatsApp lo utilizáramos simplemente para informar las actividades. Oh, muchachos, vamos a tener clase, o muchachos, les acabo de subir un material para que estudien, o les acabo de subir una actividad. Bueno, si llegase al caso, porque pues hay que esperar a ver cuál será la posición del Consejo Académico, del Consejo Superior con respecto al tema de continuar en virtualidad o no. Sí, hay que esperar a ver qué establecen ellos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar pues en cierta medida como se establezca. Entendemos que hay mucha gente que todavía falta, pero pues la idea es que podamos coordinar algo para poder ir avanzando. O sea, yo pienso que tampoco nos podemos quedar quietos, primero porque es un espacio para distraernos en esta cuarentena o encierro que a veces tenemos, y segundo, pues como también por ir profundizando. Hay que aclarar, si llegamos si llega el momento en que seguimos en virtualidad y llegamos a una presencialidad, no se preocupen, yo me comprometo con ustedes a que vamos a retomar nuevamente los temas, a que vamos a trabajar, pues no va a ser así tan expedido, pero pues vamos a tomar otra vez, vamos a adelantarnos. Igual nos va a quedar ese material que tenemos aquí, lo vamos a trabajar por la plataforma. Entonces, independientemente que estemos en virtualidad o que estemos ya después en presencialidad, vamos a encontrar ese material ahí, entonces no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, así lo vamos a trabajar. Voy a tratar de más bien enviarles material para estudiar, no tanto con que me entreguen, ¿sí? Más bien si ustedes de pronto quieren hacer alguna actividad, algún ejercicio por cuenta de ustedes y necesitan alguna inquietud, alguna duda, pues yo les colaboro. Ahí hay disponibilidad para decirme, profe, necesito la clase, voy a presentarle tal ejercicio, usted me lo puede explicar, listo, lo explicamos, ¿de acuerdo? Pero es como una dinámica en que entre ustedes y yo podamos trabajar mancomunadamente, y entiendo de sobremanera a los muchachos pues que no están igual, como vamos a estar montando los videos por YouTube en mi cuenta personal de la universidad, entonces pues cualquiera lo puede ver en cualquier momento para que no haya ninguna dificultad. ¿Alguna otra duda? No, señor. ¿Alguno de los otros compañeros? O sea, que por el menos, pues digamos, de darle un valor a las notas. O su merced ya... Hasta el momento no voy a dar valor a nada. Sí, o sea, no voy a sacar notas, porque primero la norma, bueno, el comunicado que salió de la universidad es que debe ser un proceso de empalme, ¿sí? Un proceso donde ustedes sepan, por ejemplo, cuáles son las temáticas, de pronto yo les vaya avanzando en algún tema. Recuerden que inclusive se sacan notas después de la tercera semana de clase, y eso, ¿sí? Cuando empieza uno a hacer el primer parcial.
pero como todavía no hay ninguna disponibilidad de la universidad clara, hasta el momento no voy a sacar absolutamente ninguna nota, ¿sí? Entonces, para que por favor no, pues como que no se entre, porque yo pienso que, miren, yo ya llevo 2 años y medio trabajando en virtualidad en la universidad que estoy trabajando, que estoy estudiando, y yo pienso que es un temor del tema de adquirir los conocimientos o poder tener claridad más que porque se tenga accesibilidad. Yo sé que hay mucha gente que de pronto no tiene accesibilidad, sí, que de pronto es difícil, pero pienso que es un poquito más el temor a este proceso y obviamente no va a ser igual. No es lo mismo lo presencial que lo virtual. Obviamente que no. Lo virtual implica que el estudiante tiene un mayor esfuerzo porque hay cosas que a veces no quedan claras, que no se pueden solucionar en un momento dado. Entonces lo que debemos hacer es nosotros individualmente tener que investigar, tener que ir a indagar, tener que buscar tutorías por YouTube o por otro tipo de medio. O, sí, o sea, no tenemos la facilidad de tener el profesor todo el tiempo para decirle, profe, mire, tengo esta duda. No, no la tenemos. ¿De acuerdo? Pero digamos que es una metodología que hoy se ha venido trabajando y que se viene trabajando mucho. Hay muchas universidades que hacen pregrados virtualmente, completamente. Inclusive lo que les comento, la universidad en la cual yo estudio, todo es virtual y tengo clases todos los días en la noche. Entonces hay cosas que a veces pues se dedica a la clase y se queda ahí, pues si no tienes dudas te toca solucionarlas por tu parte a veces, pues sí obviamente es más complicado, pero pues digamos que no es un proceso del otro mundo tampoco, entonces pues vamos a tratar de llevarlo por ahora simplemente explicativo, simplemente teórico, simplemente de conocernos, de aclarar dudas y demás, de que ustedes sepan primero cuál es mi metodología, ¿sí? Porque a veces ni siquiera han podido escucharnos o a los profesores de cuál puede ser la metodología, con qué actividades de pronto vamos a salir, o sea, ese tipo de cosas a veces se quedan muy por fuera y pues la idea no es esa. Sí, la idea es que ustedes pues vayan, como les digo, vayan conociéndome, vayan con ustedes también entre ustedes. Yo sé que aunque muchos son de la carrera, se conocen de las carreras, pues también es bueno que conozcan las dinámicas. ¿De acuerdo? Entonces eso va a quedar claro. No, por ahora no voy a sacar ninguna nota. ¿Listo? ¿Alguna otra cosita? ¿Algún otro que tenga alguna duda, inquietud, que nos quiera proponer algo? Profe, en el link que enviaste al correo electrónico dice que, o sea, las clases solo van a ser los viernes, de 2 a 4. No, no, ¿Solo no. los viernes? Solo envié la del viernes, pero tenemos, con ustedes tengo el miércoles. No, no, sí. Entonces yo el martes armo el miércoles tengo con ustedes, que es aplicada, ¿sí? Entonces el miércoles yo vuelvo y les mando el link de la clase del miércoles. ¿Listo? O el martes en la noche yo programo eso. ¿De acuerdo? Entonces yo les envío el link vale. Y ya después creo, como yo ya los programé por calendario y dije que se repitieran, creo que el link va a ser el mismo para las clases del viernes y el link del miércoles va a ser el mismo para las clases del miércoles, pues por lo menos por ahora. ¿De acuerdo? Por ahora van a ser así. Entonces, igual yo les estoy diciendo, muchachos, tenemos clase mañana, este es el link y ya. Sí, sencillo, para que no haya ningún problema. No estamos acostumbrando a estos procesos, entonces pues vamos a tratar de adecuarlo lo más que podamos. ¿Alguna otra duda? No, señor. El que no tenga micrófono puede colocar por chat, no hay ningún problema. Bueno, entonces, empecemos. Bueno, primero, ¿cuál es mi metodología? Bueno, o la que yo hago cuando arrancamos nuestro curso de estadística aplicada. Primero, pues el contenido que ya ahorita les diré cuáles van a ser las temáticas que vamos a trabajar. Segundo, el tema de
por ejemplo, en el tema de notas, yo estaba acostumbrado siempre a 2 parciales y una exposición, una exposición que se hacía grupal. Por lo general, ya les comento ahorita en qué trabajábamos la exposición. Y lo mismo para el segundo 50. La diferencia del segundo 50 es que eran 2 parciales y una nota que era de una sustentación de un proyecto que hacíamos desde que arrancábamos el curso hasta que lo terminábamos, que era aplicando todos los conocimientos que vamos viendo durante el programa, pues van construyendo o se inventan un proyecto, se inventan una idea que quieran y empiezan a trabajar sobre esa idea. Entonces es hacer una encuesta, sacar resultados, hacerle análisis, bueno, sustentar todo este tipo de cosas. Pero de acuerdo a la dinámica que tenemos ahorita, pues va a ser muy complicado, ¿sí? O sea, va a ser muy complicado. Yo les voy a pedir el favor a los que a los que tienen el micrófono abierto, no, solo eso, que me regalen un momentico. Cuando vayan a hablar, lo activan para que no se escuchen ruidos diferentes. Entonces, la idea es que, pues, usted crea una idea. Si usted quería hacer una empresa y tiene una idea sobre una empresa, entonces formulaba su objetivo de qué era lo que quería alcanzar y empezaba a plantear todo un proyecto sobre eso. Y durante toda la asignatura nosotros lo íbamos trabajando, de tal manera que pues si era cómo organizar un instrumento, cómo realizar la encuesta, cómo recoger los datos, cómo analizar los datos, cómo interpretarlos. Pero pues de acuerdo a la dinámica que estamos viviendo en estos momentos, va a ser muy complicado que lo podamos trabajar así, porque primero nos tocaría trabajarlo prácticamente individual, sería muy complicado trabajarlo en grupo, y segundo, pues la idea es que ya después de lo presente, si esto de pronto no demora mucho y podemos entrar ya en una semana no tan larga, digamos, en el calendario, la idea es que de pronto lo podamos retomar. De pronto no con la misma complejidad, pero sí como para tenerlo. ¿Por qué lo hago? Porque pienso que la estadística no solo se aprende con la teoría, es muy importante la práctica. Si no hacemos práctica, es complicado. Vamos a salir de este curso de estadísticas muchas veces simplemente aprendiendo terminología, pero nunca sabiéndola aplicar. Y entonces cuando ustedes lleguen a un proceso donde la van a necesitar, pues no va a servir. Muchas veces me encontraba, yo siempre les comento a estos muchachos, y es que he tenido que asesorar tesis de compañeros de ustedes en las cuales no saben sacar una muestra. Sí, o sea, no pueden identificar una muestra, no saben cómo determinar los datos, no saben cómo hacer un instrumento estadístico. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser una materia más en la cual simplemente se aprendió que una terminología y de resto no más. Pero la idea es que esta materia les sirva a ustedes para que realmente la apliquen, no solo en la tesis, sino que en su futuro profesional ustedes puedan tener los conocimientos que adquirimos acá y aplicarlos en un contexto real. ¿Sí? Para eso la estadística, de por sí es eso, que usted pueda saber recolectar los datos, analizarlos, interpretarlos, ¿sí? Y concluir. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que ustedes, este curso sirva para eso, para que ustedes puedan llevar todo este conocimiento a una parte más práctica. Entonces, si se llega a dar el tema de que volvamos a una presencialidad mucho más rápido, muchachos, vamos a trabajar en eso. Y créanme que al final del curso, al principio, yo sé que muchos dicen, uy, es profe, eso es mucho, no sé qué, pero después quedan muy agradecidos. Y ellos mismos, los mismos estudiantes, cuando terminan los cursos, me lo manifiestan. Y me dicen, profe, excelente el trabajo. ¿Por qué? Porque logramos aprender lo que usted nos dio en fórmulas y demás, lo aprendimos en una parte teórica, ¿sí? En una parte práctica, perdón, en la que ustedes van a aplicar los conocimientos que adquieren, ¿de acuerdo? Que en muy pocas asignaturas se vive eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo teoría, 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 teoría. Y cuando uno va a aplicarlo en su contexto real, dice, ¿yo para qué necesitaba esto? Muchas veces salen de estudiar cálculos, de estudiar estadísticas, de estudiar microeconomía, de estudiar macroeconomía, de estudiar contabilidad, presupuestos y demás. Y muchas veces no saben en qué momento deben aplicarlos, cómo deben aplicarlos, cuál no es un contexto real, cuándo no, ¿sí? No estoy diciendo que las otras materias no lo hagan, sino que muchas veces no sucede. Entonces, la idea es que nosotros con el curso de estadística podamos aprender desde una parte más práctica lo que necesitamos, ¿sí? Lo que en el futuro vamos a necesitar.
¿De acuerdo? Entonces, eso es para que lo tengan claro. Bueno, con respecto, ¿dudas con respecto a eso? Es bueno que me digan si no, al menos me lo escriban, porque a veces no sé si me están escuchando o se fue la señal. Entonces, la idea, no sé si alguien, si les parece más o menos, ¿me han estado escuchando bien? Sí, señor, se escucha bien. Ah, bueno, ok, muchas gracias. Eso, me sirve que me escriban, sí, profe, sí, gracias, listo. Ah, bueno, o no, también sirve el no, 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 profe, no le escuché o no me parece lo que está diciendo, porque es que la gracia es esa, que entre todos podamos aportar al grupo, ¿de acuerdo? Con respecto al Señor. tema, a los temas, la primera unidad de este curso tiene que ver con la estadística descriptiva, tiene que ver con todo lo que son medidas de tendencia central, medidas de dispersión, ¿sí? Medidas de tendencia central como cuáles, como la media, la mediana, la moda, medidas de dispersión como la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Eh, También tenemos unas medidas de posición que son los cuartiles, los percentiles, los deciles, que son los que nos dan un punto de ubicación, ¿cierto? Eso todo es descriptivo. Y ahorita vamos a mirar qué es descriptivo, qué es inferencia y demás. La segunda unidad trabaja todo lo que tiene que ver con probabilidad. Entonces, conceptos básicos de probabilidad, probabilidad condicional, teorema de Bayes, que eso es lo que trabajamos directamente en probabilidad. Después viene distribuciones, y en distribuciones trabajamos distribuciones continuas y distribuciones discretas. ¿Sí? En las distribuciones discretas trabajamos todo lo que son distribución binomial, distribución de Poisson, bueno, hay las continuas, pues trabajamos lo que es la distribución normal, la exponencial, la t-students, bueno, varias distribuciones que vamos a trabajar, esa sería la tercera unidad. La cuarta unidad que se trabaja es inferencia estadística. Ya ahorita vamos también a revisar ya en términos específicos, qué es inferencia estadística. Vamos a trabajar intervalos de confianza, eh, tanto para la media como para la proporción. Vamos a trabajar prueba de hipótesis, tanto para la media como para la proporción, y vamos a trabajar para la última unidad regresión, ¿sí? Muchas veces no alcanzamos a ver regresión, pero la idea es que logremos llegar a regresión porque son procesos que se ven, por ejemplo, en materias como macroeconomía y como microeconomía, modelos de regresión. Entonces la idea es que podamos, al final del curso, podamos trabajar este tema. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí bien, ¿listo? Yo tengo una pequeña presentación. La idea es que en esa presentación vamos a mirar algunos conceptos. Si alguien va teniendo alguna duda, igual me va diciendo, profe, pero aquí cómo es. ¿Sí? Entonces voy a retirar un momentico aquí la cámara y voy a compartirles. Ahí están viendo toda la presentación, sí. Vale, Sí, muchas señor. gracias. Entonces, como les decía, ahí está mi nombre. Señora, Yo no ¿me veo. decían algo o no? Bueno, se les activa ya el micrófono. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la asignatura? O bueno, de la primera parte de la asignatura. Entonces, el objetivo, los objetivos de esta asignatura es distinguir, localizar y manejar las fuentes de información estadística más utilizadas en proporción de la información útil. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que necesitamos mirar nosotros es qué tanta información hay, cuál de esa información nos sirve y cómo nosotros podemos distinguir dentro de esa información lo que realmente necesitamos averiguar o investigar. ¿De acuerdo? El otro es definir, diferenciar y comprender el significado e interés de los conceptos básicos
de la estadística descriptiva. Esto para la primera parte, porque en la estadística descriptiva vamos a empezar a definir procesos. Entonces, cómo recogemos los datos, cómo los identificamos, cómo los comprendemos antes de poder asumir posiciones, o sea, antes de generar algún tipo de opinión, de decir que esto va a suceder o no va a suceder. Clasificar la tipología de los datos, atendiendo a la escala de medida utilizada en su producción u observación. ¿Qué significa esto? Que vamos a mirar qué tipo de variables hay, cada dato que va a representar, cómo se puede interpretar. Recuerden que no es lo mismo preguntar sobre el color de los ojos o preguntar qué tanto salario se gana. Entonces hay que definir, por ejemplo, qué tipo de variables o qué tipo de datos nosotros estamos observando. Ordenar y agrupar los datos correspondientes a una variable estadística en forma de una tabla no en forma de una tabla y obtener su distribución de frecuencias. Entonces, esto es cómo tenemos los datos, cómo los organizamos de tal manera que los podamos tabular o organizar para que podamos sacar de ahí la información más valiosa. Realizar representación gráfica correcta de los datos acordes a su tipología. ¿Qué significa eso? Que vamos a hablar también de tipos de gráficas. Entonces ya algunos conocen las tablas, ya conocen por ejemplo el diagrama de pastel o torta, algunos ya conocen por ejemplo el de barras, algunos conocen por ejemplo las líneas de tiempo, algunos conocen los histogramas, ese tipo de datos. Cada gráfica que nosotros sacamos corresponde a una serie de datos. No todos, por ejemplo, no podemos decir que toda la información que nosotros tenemos en una empresa la podemos sacar en un diagrama de pastel, porque no todos son diagramas de pastel o circulares, ¿no? O que en un diagrama de barras vamos a sacar toda la información. No, porque hay una serie de gráficos, ¿sí? Que dependen de la tipología, como dice ahí, de qué tipo de gráfica o de qué tipo de variable vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Definiciones. La estadística se ocupa del método y procedimiento para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, así como, como realizar inferencias, que ya les decía, ahorita miramos qué son inferencias, a partir de ellos, realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y en sus casos formular predicciones. Entonces, ahorita que vamos a ver la definición y ahí la tienen abajo, que es una estadística descriptiva y que es una estadística inferencial. La estadística descriptiva lo que pretende es describir, analizar y representar el grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen, presentan la información contenida en ellas. ¿Qué significa? Como su nombre lo dice, descriptiva, o sea, describe la información, o sea, se la presenta. Entonces, lo que pasa con la estadística descriptiva es que lo único que nos va a servir es para coger la información, organizarla y buscar la manera de cómo la representamos o qué más información nos puede suministrar ella. Pero de ahí no podemos avanzar en más, porque podemos decir, si yo tengo los estudiantes del curso de estadística y la edad promedio de los estudiantes de este curso de estadística es de 20 o 21 años, estoy dando un dato descriptivo, pero no puedo deducir o asegurar que todos los estudiantes tienen 21 años. Simplemente describo una serie de resultados o una información. O puedo decir que la mayoría de estudiantes tienen 21 años. O sea, ese tipo de cosas lo único que hacen es describir la información. Es decir, cuántos tienen 21 años, cuántos tienen 22, cuántos tienen 20, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora viene la estadística inferencial, que es como la mitad de este curso. Cuando nosotros arrancamos estadística inferencial después de la mitad de este curso. ¿Qué hace la estadística inferencial? Lo que hace es efectuar estimaciones. Ahí ya nos está diciendo algo. Va a definir alguna posible conclusión, ¿cierto? Entonces, si yo hago el análisis en este curso, yo puedo decir que los cursos de estadística en promedio tienen una edad de 21 años. Entonces ya estoy asegurando algo. ¿Por qué? Porque ya después de recolectar la información, empiezo a hacerle una inferencia. ¿Sí? Dice, tomo decisiones. Entonces puedo decir, oiga, como mis estudiantes son de 21 años, pues voy a trabajar con esta estrategia y demás, que es lo que me va a servir, ¿de acuerdo?
formular predicciones apoyándose con el cálculo de probabilidades. Entonces viene el tema de la probabilidad, que lo vamos a ver también, y es definir, por ejemplo, saber, oiga, ¿cuántas veces ustedes no se han visto influenciados por una estadística que salga de que tal persona va a ganar las elecciones? Entonces ahí ustedes ven que la probabilidad incide, o sea, que esa probabilidad o con la opción de que alguien vaya a ganar o que vaya a suceder algún evento o un fenómeno, se incline la balanza con respecto a eso. ¿Sí? Obviamente todo esto a partir de la toma de muestras. Y vamos a definir cuándo se toma una muestra y cuándo no se toma una muestra. ¿Listo? Esperemos un segundito. ¿Hasta ahí vamos bien? Es que me toca salirme de acá para volver a entrar. ¿Sí vamos bien? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Bien? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Alguna duda con lo que vamos hasta ahí? No, señor. O sea que todo claro. Sí, yo siempre les digo siempre les digo a mis estudiantes, las dudas no salen el día de los parciales, no se preocupen. Solo el día de los parciales es cuando nacen las dudas, pero mentiras. La idea es que podamos tener toda la información acá. Bueno, voy a volverles aquí a compartir esto. De la presentación. Señor, sí, esas también se las voy a compartir, no se preocupen. Esas yo se las subo tanto al Drive, Vale. sí, no se preocupen. Todo lo que yo les vaya a esto se los voy a compartir. No se preocupen que eso los va a tener ustedes ahí de material para estudiar y todo. ¿Listo? No se preocupen por eso. Bueno, también hay una serie de fuentes de información. Toda la información que tenemos en estadística es importante, pero hay unas cosas que son más importantes que otras y hay un tipo de información que se adquiere de una manera o de otra. Por ejemplo, hay fuentes de información primarias. ¿Qué son las fuentes de información primarias? Son las fuentes en las cuales por cuestión mía o por la investigación que estoy haciendo, las logro investigar o las logro hallar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber la edad de los estudiantes de este curso, pues ¿qué hago? Voy y le pregunto a los estudiantes de este curso. Eso no algo. ¿Qué pasó? No. ¿Me siguen escuchando? Sonó un ruido. Sí, me siguen escuchando. Alguien está juicioso. Bueno, sigamos acá. Entonces, les comentaba. Entonces, esas fuentes de información primarias son aquellas que nosotros investigamos, que propiamente nosotros estamos investigando. Entonces, que logramos, digamos, sacar nosotros, que las logramos recoger nosotros. Cuando nosotros hacemos una encuesta, entonces lo que hacemos es que, se me adelantó aquí, lo que hacemos es que tenemos fuente de información primaria, o sea, toda la información que nosotros hacemos en una encuesta es una información primaria. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos y la recolectamos, fuimos al lugar y sacamos toda esa información. Entonces, la obtuvimos nosotros mismos y quiere decir que esa información es, como quien dice, está fresquita, ¿sí? La tenemos para nosotros. Hay otras fuentes que son fuentes de información secundarias. Esas fuentes de información secundarias fue información que ya tenemos, o sea, que no tuvimos que ir a recolectarla. Por ejemplo, si ustedes están en una empresa y les dicen, oiga, necesitamos saber cuál es el promedio
del salario de los trabajadores en la planta número 1, pues usted va a la base de datos, coge toda la información de la base de datos, hace un análisis estadístico de ellos y dice, mire, el promedio es un poquito más del salario mínimo, ejemplo. Entonces, lo que está haciendo ahí es que está con información que ya tiene previamente, o sea, que usted no tiene que ir a recolectar directamente empleado por empleado, sino que esa información ya la tiene la empresa. Entonces, lo que usted va a trabajar es con información que viene de un agente externo a usted, o sea, a la investigación que usted está haciendo. Otro es el tema del trabajo de paquetes o de programas, que en el caso de mis cursos, durante el tiempo pasado he venido trabajando con el programa SPSS, que es un paquete estadístico especializado en estadística, muy bueno, pero tiene un problema y es que no es gratuito, es con licencia. Entonces, como es con licencia, es muy complicado de manejar, porque pues la universidad solo tiene una licencia de un computador, entonces ha sido complicado. Pues nosotros lo hemos trabajado a la medida de lo posible con ese programa. Pero recuerden que hay muchos programas para trabajar estadística. Entre esos uno muy utilizado que es el Excel. ¿Sí? El Excel es una herramienta que se puede utilizar para trabajar no solo grandes cantidades de datos o bases de datos, sino también para trabajar análisis estadístico. De ahí podemos sacar una media, una mediana, una moda. Podemos inclusive hacer correlaciones. Cuando ya trabajamos un Excel avanzado, podemos hacer correlaciones, podemos sacar tablas de correlación, podemos hacer eh, regresiones lineales, regresiones múltiples, o sea, podemos hacer un poco de cosas en el Excel, pero pues obviamente también requiere un buen trabajo o un trabajo profundo del manejo del Excel. Hay otro programa que es el R, que es un programa especializado también en estadística. Ese programa sí es gratuito, pero tiene una dificultad y es que se trabaja con programación. O sea, quiere decir que yo tengo que aplicarle comandos para que él me esté dando la información. Mientras que, por ejemplo, el SPSS es un software que es muy parecido al Excel, donde tú si quieres sacar la media, entonces simplemente le das clic a un botoncito, ingresas y ahí te aparece media, mediana, moda, y tú le das eso y te aparece y te lo da. Mientras que en el otro nos toca poner med, de mediana, paréntesis y poner todos los datos. Entonces toca programar la información para mandarla. Entonces es un poquito más complejo. Pero pues la idea es que busquemos la manera. Si vamos a seguir trabajando en este tema, yo les voy a enviar tutoriales. Inclusive tengo un tutorial que hace poco hizo mi hermana, que ella es también matemática, sobre SPSS, donde ustedes pueden, por ejemplo, mirar qué tan fácil es trabajar eso, cómo se pueden inclusive exportar mucha información del Excel al SPSS. Pero eso no cohíbe que podamos trabajar también el Excel. ¿Sí? Yo hace mucho rato no trabajo el Excel, de vez en cuando lo trabajo, pero hay veces que como que el Excel a veces también se limita un poquito y si uno no es muy juicioso en el trabajo de Excel, se complica. Entonces, pues vamos a trabajar, vamos a tratar de trabajar en la medida de lo que podamos en los dos softwares, en los dos trabajos. Conceptos básicos e importantes. Probabilidad. Se los voy a leer textualmente como está ahí. Conjunto sobre el que se centra el objeto de un análisis o investigación estadística. Está compuesta por unidades a las que se denomina elementos, individuos o ítems. Ya vamos a centrarnos un poquito en cada uno. Yo voy a darles un ejemplo ahorita a cada uno o cómo se organizan este tema. Dato. Manifestación de un fenómeno de forma cualitativa o numérica. ¿Sí? Ya vamos a hablar qué es cualitativa o numérica. Cuantificación del mundo real en una representación cualitativa o numérica. ¿Sí? Entonces lo que queremos es buscar que cualquier cosa o fenómeno se pueda cuantificar o se pueda representar. Comprendible para un individuo y después representable para el ordenador. O sea, que va a representar algo y de ahí se va a poder ordenar. Entonces ya ahorita en un momento me voy a valer aquí de tener una tabla que tengo acá para explicarles rápidamente ese tema. Muestra. Es el subconjunto representativo de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos observaciones, o sea, mediciones. ¿Sí? En estadística es muy importante la muestra. No necesariamente se requiere sacar muestras. Un ejemplo es, por ejemplo, mi población son los estudiantes de este curso.
yo tengo 39 estudiantes en este curso. ¿Sería bueno sacar una muestra? Yo creo que no. Es fácil recolectar la información de los 39, por lo tanto, no necesito sacar una muestra. Pero hay momentos donde es necesario sacar una muestra. Un ejemplo, si voy a averiguar cuál es la intención de voto en el país, pues yo sé que en Colombia hay 50 millones de colombianos y de esos 50 millones de colombianos es muy complicado que yo coja uno por uno y le pregunte por quién va a votar, ¿cierto? Si pudiéramos hacer eso, tendríamos certeza de 100% y en estadística es muy complicado tener una certeza del 100%. Nos aproximamos mucho, pero tratamos de que no. ¿Por qué? Porque es complicado coger a 50 millones de personas y preguntarles. Primero, por varios factores. El primero es el logístico, ¿sí? ¿Cómo cogemos los 50 millones de personas? Y el segundo, el monetario. Y en estadística, lo importante, uno de los aspectos fundamentales del uso de la estadística es que reduce gastos. O sea, es importantísimo por eso, porque usted con muy poco presupuesto puede hacer un buen análisis. Entonces, la gente que usa la estadística bien utilizada, lo que está haciendo es ahorrarle presupuesto a un estudio o a una empresa o a una investigación usando muy pocos datos, pero representándolos a toda la población. O sea, que lo que cumple esa representación se va a cumplir para toda. Censo. Censo, observación de las características en todos los elementos de la población. Entonces era lo que yo les decía ahorita. O sea, si yo voy a preguntarle a todos los del curso de estadística aplicada, ¿qué edad tienen? Pues estoy haciendo un censo, porque mi población van a ser ustedes, ¿cierto? Entonces voy a coger a todos los elementos, pero si tengo que coger, no sé, de una empresa, es muy complicado a una empresa hacerle un censo. Supongamos que tenemos una empresa como Coca-Cola. Entonces, si yo quiero mirar el material o las botellas, si vienen bien, si no tienen ningún tipo de defecto, pues es muy complicado yo coger en una producción de 1000 o 10.000 gaseosas que se producen en un día. Entonces, eso va a ser muy complicado. Por eso en Colombia, cuando hacen el censo, que pretende determinar el nivel de pobreza, el nivel de cuánto gastan, si viven en un hogar bien o no, se hace por lo menos cada 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque eso es un proceso bastante largo y un proceso de censo en Colombia se demora aproximadamente un año, o sea, en llevar todo el proceso. Sí, hace poquito salimos de uno y sin embargo fue bastante cuestionado, ¿no? Que porque no me encontraron en la casa, que porque a mí nunca me hicieron el censo, que, o sea, ese tipo de cosas son las que en cierta medida hacen muy complicado el censo, ¿sí? Pero sin embargo se debe hacer, normalmente en Colombia se hace cada 10 años, creo que se hace un censo. Otro tema de terminología son las encuestas, ¿sí? Entonces, las encuestas es un método de medición de una o más variables en una muestra. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Una cosa es los instrumentos de medición y otra cosa son las mediciones. ¿Por qué? Porque la encuesta es un instrumento. ¿Qué más qué más instrumentos tenemos? No solo la encuesta, puede ser la entrevista, puede ser el cuestionario, o sea, hay muchas otras herramientas que nos sirven a nosotros para recolectar información y para obtener mediciones. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Definamos variables, pero antes de irme para variables, quiero explicarles un poquito ese tema de qué es una muestra. Espérenme a ver un segundito. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me han escuchado? ¿Me han entendido? ¿No me han entendido? Sí, sí, señor. Sí. Eso, muy bien. Muchos desde la tranquilidad de su hogar. ¿Cómo las han pasado? Cuéntenme. Mientras yo preparo esto acá. Bien, profe. Un poco ¿Aburridos? sí, pero es por el bien. No, yo sé que sí. Yo ya llevo 2 semanas en mi casa, ¿no? Apenas salí una vez a mercar. De resto no hemos salido nada más, para nada. No hemos salido ni de la puerta. Con este tema es complicado. Sí, hay que acatar todo. Sí, entonces siempre tiene uno que estar muy pendiente de las cosas. Espérame a ver si logro aquí conectar.
Voy a desconectar una cosita aquí. En esta. Voy a compartir aquí la pantalla. Van a ver, están viendo mi pantalla repetida, ¿cierto? Varias veces. Ahora no quiso conectar esto. ¿Pueden ver mi tableta ahí? Sí, se ve un poco borrosa. Ah, Ya, ya. listo. Entonces, bueno. Entonces, pueden ver ahí la hojita en blanco, ¿sí? Sí, señor. Estoy seleccionando los patrones. Se demora un poquito en reaccionar, pero ya. Bueno, entonces, vamos a suponer que aquí tenemos una población. ¿Sí la ven? Este es un conjunto de datos. ¿Sí? Esos punticos que están ahí son información. ¿De acuerdo? ¿Qué información? Vamos a suponer que son individuos de la UPTC. ¿Quiénes son? Pues me imagino que la mayoría serán estudiantes, pero pues entre ellos podemos tener funcionarios, profesores, ¿sí? Que tenemos en ese gran conjunto. A ese gran conjunto que tenemos ahí, nosotros le llamamos, esto que está aquí, nosotros le llamamos población, ¿sí? A ver. Está como lento. ¿Le llega lentico? Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros queremos, como nosotros sabemos, por ejemplo, esto le vamos a poner que es UPTC Sogamoso, para no irnos tan allá. Es UPTC Sogamoso. Nosotros hablamos que más o menos en la UPTC Sogamoso hay 3.300 estudiantes en promedio, más los funcionarios que son, digamos, unos 150, más los profesores que son como unos 200, entonces ahí nosotros tendríamos un total, ¿no? De profesores. Entonces nosotros diríamos, uy, yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, sobre la percepción que tienen las personas de la UPTC seccional Sogamoso sobre la situación actual, sobre el coronavirus, pongámonos en el ejemplo del coronavirus.
¿Qué piensa la gente? Hay muchas preguntas que pueden salir, ¿no? ¿Tienen miedo? Sí, no. ¿Cuánto tiempo lleva fuera de casa? ¿Está realizando actividades dentro de su casa? Mm, ¿Cree que esto se va a solucionar pronto o no? Eh, ¿Ha afectado económicamente sus finanzas? ¿Cuánto en promedio ha afectado sus finanzas? O sea, muchas preguntas pueden salir de ahí. Y des en cuenta que cada una de esas preguntas se le puede hacer a cada personita de la universidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cada persona de estas es un individuo o un dato, ¿cierto? Bueno, no llamémoslo dato, ya es un individuo, ¿sí? O sea, es una persona, ¿sí? A la cual a esa persona se le puede obtener un dato, dos datos, tres datos, y así n cantidad de datos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que una encuesta, y a esa encuesta la vamos a coger a cada individuo de la universidad. Como les decía, es complicado porque estaríamos hablando de que tenemos más de 3.000, esto serían 3.650 personas. Entonces, ¿cómo hago yo para cubrir a 3.600 personas ahorita? Pues es complicado, no lo puedo hacer a 3.600. Entonces, lo que tengo que tratar es de buscar un número pequeño, ¿cierto? El cual va a representar el sentir de toda la población. Ese número pequeño nosotros le llamamos muestra, ¿sí? Entonces, ese pedacito, ese dático, esas personas que están acá, esos individuos que nosotros llamamos, le vamos a llamar muestra. Pero hay una cosa que tiene que quedar clara, y es, no necesariamente un individuo, ¿cierto? Un individuo quiere decir que es una persona. Un individuo también puede ser un objeto, ¿sí? Yo les ponía, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, ¿sí? ¿Coca-Cola qué hace? Produce bebidas gaseosas. ¿Y los individuos en Coca-Cola quiénes son? Pues cada una de esas gaseosas que produce Coca-Cola, ¿cierto? O cada uno de esos productos gaseosos que produce esa empresa, ¿sí? O sea que cada botellita de gaseosa es un individuo. Y a ese individuo yo puedo obtenerle datos, ¿cierto? Puedo saber de qué cantidad tiene, qué tipo de gaseosa es, el material de la tapa, el material, qué tan resistente es el vidrio o la estructura del vidrio, qué contenido tiene, sí, como tal, si produce más o menos. O sea, tengo mucha información de esos individuos que puedo recolectar. Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, nosotros estamos hablando de individuos. Y porque es que a veces se confunde, a veces nosotros pensamos, es que un individuo es una persona, y no necesariamente. El individuo simplemente es esa unidad de estudio que nosotros queremos trabajar, como yo les decía anteriormente. Y de esa es donde podemos obtener. Obtener la muestra, que más adelante vamos a saber cómo obtener una verdadera muestra, tiene que cumplir unas características, y es que esa muestra debe ser aleatoria, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo no interceda en la información y que la información que me arroje eso sea lo más clara posible, ¿sí? O sea, si yo cojo una buena información de ahí y cojo los elementos sin que yo intervenga, sino que realmente se seleccionaron bien, pues la información que yo voy a obtener de ahí va a ser real. Y este grupito que está aquí, esto que está aquí, ¿cierto? Va a representar el sentir de toda la población, o sea, vamos a sentir, o sea, va a representar esto, todo esto, ¿sí? Pero solo con la información de este grupo pequeño, o sea, de este grupo que está acá, de este grupo que está acá, vamos a encontrar información que va a representar al total, ¿cierto? Al total de la población. Por eso es muy importante la muestra, ¿sí? Porque si nosotros trabajamos una buena muestra, logramos identificar qué es lo que sucede con la población. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una encuesta, le digo la intención de voto, una que es muy popular, ¿no? Saber por quién van a votar las personas. Lo que hacemos es que cogemos grupos de personas pequeños en cada región, muchas veces a veces son 20, 30, 40 en cada ciudad,
y ellos van a representar el sentir de esa población, o sea, de esa ciudad, de ese municipio, de ese departamento y como tal del país. Entonces, si se toma bien la información, los datos van a ser verídicos. Si se toma mal la información, por ende, vamos a cometer errores. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Sigamos aquí. Voy a compartir la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, entonces, ahora señor. vamos a definir las variables. ¿Qué es una variable común? Es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. La información que se dispone de cada individuo es resumida en variables. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Por qué se llama variable? Pues el nombre ya nos da una idea, ¿no? Porque está moviéndose, porque no siempre es la misma, está variando. Entonces, por ejemplo, yo les ponía el ejemplo, la edad de los estudiantes de este curso, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, listo, muchachos, háganme un favor, escríbanme, por favor, ahí en el chat, escríbanme su edad, por favor, rápidamente. Eso. 22, 20, 21, 18, 20, 23, 21, 20. Muy bien. 22, 23. Muy bien. ¿Qué significa eso? 18 años. Significa que se dan cuenta que todos los de este curso no tienen la misma edad. ¿Sí bien? Significa que tienen edades diferentes. O sea, varían las edades. O sea, son diferentes. Pero yo con esas edades puedo calcular o sacar mediciones que me sirvan para determinar en promedio o para mirar cuál puede ser la edad más adecuada para estar en el curso de estadística aplicada. Entonces, des en cuenta que por más que sea, cuando yo tengo una serie de información, la información nunca va a ser la misma. Si todos pensáramos lo mismo, pues no habría objetos. Por ejemplo, si todos pensáramos votar por el mismo candidato, ¿para qué elecciones? ¿Sí? No, hay gente que piensa diferente, hay gente que va a votar por uno o va a votar por el otro. Entonces, la información siempre es variable, o sea, se va a estar moviendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver unos ejemplos. Está el sexo, ¿sí? Hablamos de sexo pilas con eso cuando hablamos de hombre-mujer. No hablamos de género, pilas. Muchas veces en las encuestas, a mí llegan los muchachos de otros cursos por ahí que los profes los ponen a hacer encuestas y la primera pregunta es, ¿qué sexo? Sexo. Y yo digo, no, pero ¿cómo así? Espere, porque es que el sexo tiene muchas ramificaciones. O sea, ya hoy sabemos que hay heteros, hay bisexuales, hay homosexuales, hay lesbianismo, hay eh, transexual, ¿sí? O sea, hay muchos géneros, ¿entienden? Entonces, uno no puede poner género porque hoy por hoy, cuando uno le pregunta a una persona que, por ejemplo, es gay, por ejemplo, o es lesbiana, esa persona se va a sentir desplazada, va a haber una especie de discriminación. Entonces, cuando yo quiero preguntar realmente si es hombre o mujer, ¿sí? Independientemente de su género, esto es pregunto siempre el sexo. Eso es una pregunta eso es algo que siempre dejo muy claro. O sea, pregunten qué sexo tiene, o es hombre o mujer, su inclinación de género o su género, sí, ya identidad de género, eso es otro cuento diferente, sí, eso se le respeta, pero para no entrarnos en una pregunta que nos vuelva eterna, porque nos tocaría preguntar uno por uno, sí, lo que haría yo es preguntar simplemente el sexo, o es hombre o es mujer, porque para mi estudio lo único que podría significar, a menos de que el estudio se refiera a la identidad de género, el sexo es saber si es un hombre o una mujer. Si yo voy a vender, por ejemplo, champú, y voy a saber que a quién le gusta más el Head and Shoulder de determinada marca, pues voy a preguntarle el sexo, saber si es un hombre o es una mujer, y saber, por ejemplo, a quién le gusta más utilizar ese producto, si le gusta más a las mujeres o le gusta más a los hombres. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos ayudan a nosotros a determinar qué pasa con ese tipo de variables. Entonces, por ejemplo, el sexo es una variable, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, pero varía, sí varía, porque uno es un hombre y el otro es una mujer, ¿cierto? O sea, no todos son hombres ni todos son mujeres.
Siempre es hombre o mujer, o hombre, 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 una mujer, pero siempre varía. Entonces, por eso se llama variable. El salario bruto anual es, por ejemplo, saber cuál es el salario. Y yo sé que aunque haya salarios que se parezcan o que sean el mismo, digamos que hay otras personas que ganan menos, hay otras personas que ganan más. El tipo de contratación, si es una contratación definida o es una contratación a tiempo determinado, ¿sí? Que llamamos a término fijo, la edad, ¿sí? Y pilas con la edad, porque hay dos tipos de pregunta. La edad puede ser en años cumplidos y la edad puede ser un grupo de edad, ¿sí? Que puede ser, yo siempre lo llamo, ahorita vamos a mirar por qué se diferencian esas dos, porque la edad, dependiendo si yo la pregunto en años cumplidos o si la pregunto exactamente, la edad varía, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos me contestan allá, yo tengo 21, yo tengo 23 años, yo tengo 24, pero si yo les pregunto, dígame su edad con meses, con días, con horas, con minutos, pues obviamente que por más que haya varios que tengan 21 años, va a ser muy complicado que varios se parezcan. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 21 años, 10 meses, 5 días, 3 horas. Otro puede tener 21 años, pero ya no tiene 10 meses, sino tiene 8 meses. Entonces, esa persona va a ser menor o mayor, dependiendo de cómo esté, a la otra. Entonces, ahí va a variar la edad. Pero si yo le pregunto simplemente edad en años cumplidos, me va a decir 21, 22, 23, 24. Y va a haber gente que se parezca, va a haber personas que van a tener 21, 21, 21, 21. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas. Hay otra forma en que preguntamos a veces la edad. Entonces, por ejemplo, a veces preguntamos, por favor, ¿en qué rango de edad se encuentra usted? Y le ponemos de 20 a 25 años, de 26 a 30 años, de 31 a 35 años, y así. Entonces, eso va a variar y hay que determinarlo. Por eso es muy importante cómo caracterizamos cada una de esas variables. La nacionalidad, ¿sí? Si estamos en Colombia, lo más probable es que si hacemos una encuesta, la mayoría va a decir que es de Colombia. Pero si estamos, por ejemplo, en la UPTC, que tenemos personas que vienen de otros países, pues vamos a encontrar, por ejemplo, personas que vienen de Chile, que vienen de Argentina. Entonces, por más que sea, va a variar. Otras que varían bastante son la altura y el peso, ¿no? Siempre recuerden que la altura se mide en centímetros, ¿sí? Y los centímetros tienen milímetros, o sea, que hay una medición. O sea, yo puedo decir, yo mido un 80, pero resulta que si me voy más a lo profundo, no necesariamente mido un 80, mido un 80.3. Entonces, lo mismo el peso, tantos gramos, tantos kilogramos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son las que a nosotros nos determinan que hay diferentes variables, o sea, que cada variable tiene una representación y tiene una forma de verse, y no son las mismas, ¿cierto? Entonces, varía, tiene diferencias. Entonces, por eso es muy importante este tema. Muchachos, esto ténganlo muy claro, el tema de las variables es importantísimo, porque cuando nosotros vamos a trabajar estadística descriptiva o estadística inferencial o probabilidad, nosotros tenemos que saber cómo se trabajan cada una de ellas y qué tipo de variables puedo utilizar, ¿sí? ¿Sí? O sea, si yo voy a hablar de estadística descriptiva, yo tengo que mirar qué tipo de variable. No puedo trabajar igual, por ejemplo, el salario que la nacionalidad o que el sexo, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahí las clasificaciones. Entonces lo que se hace es que se ramifica en varias clasificaciones, pero pues la idea es que tratemos de identificar cuáles son de ellas. Hay dos ramas específicas, dos tipos de variables claros, que son las variables que son de orden cualitativo, ¿cierto? Cualitativo o categórico, alguna vez lo llama, hay bibliografía o hay libros que se encuentran como variables categóricas porque representan una categoría, y hay otras que son de tipo cuantitativo o cuantitativas o de tipo numérico, ¿sí? Cuando estamos trabajando valores numéricos. Entonces, esas variables son las que se trabajan, digamos, esos dos grandes tipos. De ahí empezamos a dividir las variables que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, en las variables cualitativas hay unas variables que son cualitativas, pero de tipo nominal, ¿sí? ¿Qué significa nominal? Significa que, que no tienen ningún tipo de orden, ¿sí? O sea, cuando hablamos de orden, hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, o hablamos de alto, bajo, medio, ¿sí? Estas variables no tienen orden, o sea, no es algo más importante que lo otro. Por ejemplo, el sexo. Sexo hablamos de hombre y mujer. ¿Quién es más importante, el hombre o la mujer? Ninguno, ¿cierto? Los dos tienen igual importancia. Por lo tanto, esa variable es,
por lo tanto, esa variable es de tipo nominal, ¿sí? O sea, significa que tanto el hombre como la mujer tienen la misma importancia. O sea, yo no las puedo caracterizar, darle más importancia al hombre o darle más importancia a la mujer porque esa variable significa que el hombre tiene la misma importancia que el grupo sanguíneo. Entonces, ¿quiénes son más importantes? ¿Los O positivo o los AB o los B o los B positivo? No. Independientemente del tipo de sangre, todos son importantes y todos tienen la misma importancia. Por lo tanto, no hay ningún orden, no hay uno más importante que el otro, uno que tenga más. Los ricos no son B o A o AB o positivo, no, simplemente todos tenemos un tipo de sangre y ese tipo de sangre no tiene ningún orden, ¿sí? O sea, no están escalafonados en un orden. La religión, no es más importante el católico que el evangélico o que el mormón o que, sí, no sé qué más religiones existan, pero digamos, no hay una mayor importancia entre las religiones. Por ejemplo, la nacionalidad, ¿sí? No es más importante quién es de Argentina, quién es de Ecuador o quién es de Colombia. No importa de dónde sea la nacionalidad, para ese caso la variable no tiene ningún tipo de orden. O sea, no es así sea Estados Unidos, no quiere decir que es más importante, no. Simplemente la nacionalidad le da una característica, ¿sí? Por eso es un elemento cualitativo, da una cualidad de lo que usted es. Lo que pasa es que esa cualidad es de tipo nominal, o sea, le está dando una nominación a usted, pero no tiene ninguna importancia, no es más importante que otras. ¿Listo? Cuando pregunto si fuman o no fuman, ¿quién es más importante, los que fuman o los que no fuman? No, pues ninguno, ¿sí? O sea, si mi estudio es saber qué pasa con las personas que fuman, pues me oriento en las personas que fuman, pero eso no quiere decir que esas personas que fuman son más importantes que las que no fuman o viceversa. Entonces eso tiene que quedar claro, pilas con eso para que identifiquen ese tipo de variables. Otra son las variables cualitativas de tipo ordinal. Entonces ya hablamos de esas variables que tienen un orden, que cuando yo voy a preguntar, la pregunta implícitamente ya viene manejada bajo un orden. ¿Sí? Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el grado de satisfacción? Entonces usted me dice, no, mi grado de satisfacción es, me siento bien, o me siento muy bien, o ya estoy aburrido en la clase de estadística, me siento mal. Entonces, ahí aparece que está generando un nivel, ¿sí?, de satisfacción, ¿sí? Que, que puede estar muy abajo o que puede estar muy arriba. Entonces, se dan cuenta, tiene un orden. Si se dan cuenta, intensidad del dolor, ¿sí? Entonces la intensidad del dolor, pues obviamente para todos es diferente, pero usted mide su intensidad del dolor. Entonces, si le dan un pellizquito, pues obviamente que va a doler, ¿sí? Pero si, por ejemplo, le aplican una inyección, va a doler un poco más. Entonces, usted puede calcular esa intensidad del dolor. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué tanto les gusta la música vallenata? Usted me dice, me gusta mucho, me gusta, la escucho, medianamente la escucho, casi no la escucho, no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy dando un rango a una pregunta o a una variable. ¿De acuerdo? Por ahí me escribieron. ¿Sí? Que tenemos que tener claro con eso. ¿Qué escribieron? Bueno, no, yo ahí en temas de gustos no me pongo, no digo nada. Simplemente es un ejemplo, estoy hablando de la música, es como a los que les gusta el rock, entonces el rock, etcétera, etcétera. Listo. Bueno, las otras variables que nosotros estamos manejando son variables cuantitativas o numéricas. Como el nombre lo dice, son cuantificables o tienen un número, ¿sí? Entonces, en esas numéricas trabajamos también dos características específicas. La primera son variables discretas. Y esas variables discretas, por lo general, trabajan valores o con números enteros. ¿Sí? Acuérdense de los números enteros. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y demás. Entonces, son variables que yo puedo cuantificar, pero que realmente son enteras, o sea, que no se pueden dividir. Por ejemplo, si pregunto número de hijos, entonces yo digo, no, yo tengo un hijo, dos hijos, tres hijos. ¿Sí? No puedo decir, tengo un hijo y medio. No. O es un hijo o no es un hijo, pero es un valor entero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo número de libros leídos, o sea, cuando yo pregunto número de libros leídos es los libros que usted ha leído. No necesariamente, profe, pues que yo la mitad de un libro. No. Libros leídos, porque la pregunta es muy clara. ¿Cuántos libros usted ha leído? Entonces, ahí
puedo decir, yo he leído 10 libros, 15 libros, 20 libros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ya, por ejemplo, ahí donde usted dice el número de cumpleaños es cuando yo pregunto, por ejemplo, la edad en valores enteros, o sea, la edad en número, en años cumplidos. ¿Sí? Sí se han dado cuenta que en el seguro a veces les preguntan cuando están llenando un certificado o algo, le dice, por favor, coloque la edad. Y entonces usted dice, pues lo que pasa es que ya me falta un mes para cumplir los 23 años. Y usted y le dice, no, por favor, los años cumplidos. O sea, si le falten 2 días para cumplir 23 años, usted tiene 22 años, ¿cierto? Entonces, esos años cumplidos son un valor entero, porque usted puede decir, es que me hace falta un mes. No, no puede, puede faltarle un día, 2 días, pero usted tiene 22 años. Cumple 23 cuando los cumpla, en el momento que los cumpla. De lo contrario, no. ¿De acuerdo? Entonces, eso debe quedar claro ahí. La edad se puede representar en valores discretos, ¿cierto? Como lo estamos viendo aquí, pero también se puede representar en valores continuos, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, si yo ya le pregunto a usted la edad, y entonces ustedes miran ahí en la parte de abajo, la edad ya se puede representar en años, meses, horas, minutos, segundos, o sea, que puedo representarlo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando yo trabajo una variable continua, estoy trabajando valores cuando estamos trabajando con esos decimales. Y por lo general, los valores son infinitos, ¿sí? O sea, que entre cada valor y cada valor puede haber más valores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si pregunto la altura, entonces recuerden que la altura es un valor que puede decir, yo mido 1,80 m con 1,82 m, con tantos milímetros, con tantos, bueno, y seguir bajando mediciones, pero exactamente si yo quiero medir mi estatura, va a ser diferente a otra persona que pueda estar midiendo 1,80 m, pero ya no mide 1,80 m, sino mide 1,80 m con 3 centímetros, con tantos milímetros, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo medir o cuantificar en valores decimales. ¿Sí? El salario. Entonces, si ustedes miran el salario, yo gano, digamos, 800,572 pesos con tantos centavos. Si ustedes miran, eso es un valor decimal. ¿Sí? Bueno, gastos farmacéuticos, dice ahí, pero hay muchas variables continuas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura. Profe, ¿Sí? no se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Aló. No se le entiende nada. Espérame a ver qué pasó, qué pasó. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Hasta el salario. Ah, bueno. Entonces, aquí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, aquí teníamos. Listo. Entonces, el salario varía, ¿no? El salario varía dependiendo pues de lo que gane cada persona. Y ese salario a veces hasta lo discriminan hasta con centavos, ¿no? Entonces, eso de punto algo, estamos trabajando con valores decimales. Entonces, cuando trabajamos variables continuas es porque estamos trabajando con valores decimales. Y entre ese valor y, digamos, entre 1 y 2, eh, creo que aquí ya terminamos ese pedazo, pero quiero explicarles un momentico. A ver si se me conecta esto acá. Para explicarles rápidamente acá. ¿Qué quiere decir eso? Porque es importante que lo tengan en cuenta. Eso, listo. ¿Pueden ver la tableta ahí, sí? ¿Sí? Hola. Sí, señor. Bueno, listo. Sí, Entonces señor. pónganle cuidado a lo siguiente. Cuando trabajamos variables cualitativas, hagan cuenta de esto, mire. Esto es una recta numérica, ¿sí? Donde aquí está el 0, ¿cierto? Aquí está el 1, el 2, el 3. Por acá está -1, por acá está -2. Listo. Entonces, cuando nosotros trabajamos estas variables, estamos diciendo que cuando trabajamos este valor entero que está aquí, estamos trabajando valores discretos. ¿Listo?
Porque son, por ejemplo, la pregunta, ¿cuántos hijos tiene? Entonces yo puedo decir, no, yo tengo 2 hijos o tengo 3 hijos. ¿Cuántos cigarrillos se fuma al día? Entonces usted dice, no, yo me fumo 3 cigarrillos, 4 cigarrillos, 5 cigarrillos. Entonces está trabajando valores enteros, ¿cierto? Pero si miramos cuando trabajamos valores, recuerden que entre este valor y este valor que está aquí, o sea, entre este y este, recuerden que hay infinitos datos, ¿sí? O sea, entre este valor y este valor hay infinito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí voy a ampliarlo acá, por ejemplo, acá está, aquí está el 1 y aquí está el 2. ¿Sí lo ven? Entonces significa que yo este, por ejemplo, lo puedo dividir acá y aquí me va a dar un medio, ¿cierto? ¿O no? No, aquí va a dar 1 y un medio, ¿cierto? Para que se vuelva más fácil este ejercicio, por ejemplo, bueno, no, así puede ser. Esto sería 1 y un medio, ¿cierto? Y así, puedo dividir este acá. ¿Puedo dividir este acá? Sí, ¿cierto? ¿Puedo dividir este más? Este lo puedo seguir dividiendo. Entonces, ¿cuántos datos hay entre el 1 y el 2? Infinitos datos. ¿Sí? Entonces, cuando estamos trabajando con valores decimales, trabajamos variables continuas. ¿Sí? Entonces, esas variables continuas, por ejemplo, es la temperatura. La temperatura se puede mirar en cantidades. ¿Sí? ¿En cantidades qué? En cantidades decimales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo preguntara hoy, ¿cuántos infectados en Colombia hay? Entonces, ustedes me dicen cuántos infectados hay ahorita. 290 y algo. 80. ¿Cuántos? 523. 523. Sí, señor. Bueno, 523. Significa que si yo preguntara eso, la información es esa variable es que continua o discreta. Continua. ¿Por qué continua? No. Porque 539 continua porque van a seguir creciendo, ¿no? Sí, pero ¿quiénes son los que tienen el coronavirus? Los enfermos. Por eso, las personas, ¿cierto? Las personas. Y las personas se pueden dividir. O sea, yo puedo decir que hay una persona y media que tiene coronavirus. No, discreta. Porque estoy diciendo que 530 y pico de personas ya tienen el virus. Entonces estoy hablando de un valor entero. 540 personas tienen un valor entero, ¿cierto? Entonces, este valor que está ahí es el que realmente me dice a mí cuántos. Pero si yo mirara, por ejemplo, hay unas páginas que uno puede entrar y mirar el número de infectados a nivel general, ¿no? Y le sale unos porcentajes. Entonces le dice, por ejemplo, que el 1 punto tanto por ciento como, le digo, como que se recupera. Entonces, cuando ya hablamos de números recuperados y demás, y se trabaja en porcentajes, ya estamos trabajando en valores decimales. Pero digamos que, sin embargo, eso sigue trabajando, esos son porcentajes, no necesariamente son valores continuos. Simplemente la variable siguen siendo las personas infectadas. O sea, que hay que tener en cuenta es eso. O sea, cuando estamos trabajando variables, se trabajan variables cualitativas o cuantitativas, pero cuando hablamos cuantitativo y hablamos de personas, estamos hablando de personas, una persona, 2 personas, 3. No puedo hablar de media persona, ¿sí? Tengo que hablar de una persona completa, o está infectada o no está infectada, o sea que esa persona, ese valor va a ser discreto, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, yo les decía, cuando hablábamos de la edad, entonces, yo, por ejemplo, puedo decir que tengo, por ejemplo, en mi caso, voy a poner, yo tengo 33 años con, no sé, como con 4 meses, como con 2 días, como con tanto, como con, no sé, 5 horas, por ejemplo. Entonces, esto que está aquí se puede representar en un valor decimal, claro, porque yo lo que hago es cuantificarlo en una unidad. Por ejemplo, si lo quiero cuantificar en meses o si lo quiero cuantificar en años. Si lo cuantifico en años, entonces esto sería, por ejemplo, hago una regla de 3, esto sería 33.3 punto algo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que estoy diciendo, estoy dividiendo y estoy diciendo mi edad es de 33.30 y algo de años.
¿Sí me entienden? Porque lo que estoy haciendo es dividiendo los 12 meses en las unidades de un año, ¿sí? Entonces estoy generando una función en decimal. Por eso es que esta variable es continua. Entonces lo que yo digo, no sé, ayúdenme con una variable continua que ustedes puedan identificar. ¿Qué puede ser? El precio de un alimento, ejemplo. Miren a ver si ustedes se acuerdan de alguno que nos pueda ayudar con esto. El precio de un alimento, no sé. Ustedes van al supermercado y en el supermercado parece que unas papas valen 2.750 pesos con 72 centavos. Si ven que esto que está en decimales, lo que quiere decir es que está dividiendo un peso en 72, está dividiendo el peso en 100 partes iguales. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos en decimales, ¿sí? Entonces, espérenme aquí, alguien me escribió. Continuo, sí. ¿Alguien puede darme algún otro ejemplo, por ejemplo, de una variable continua? El peso, sí. Por ejemplo, una calificación puede ¿Cómo? ser. Por ejemplo, si me sacó 5, Ah, 4, 5. exactamente, una nota, correcto. La velocidad, la nota, por ejemplo, la nota, recuerden que su nota es de 0 a 5, pero recuerden que no sacan valores enteros. Chévere que pudieran sacar valores enteros, ¿no? O sacan 1, o sacan 2, o sacan 3, o sacan 4, o sacan 5, ¿sí? Pero no, pueden sacar 4, 5, pueden sacar 3, 2, pueden sacar 1, 5, o sea, hay muchos valores que están entre el 0 y el 5. Aún así, por ejemplo, des en cuenta que ustedes cómo alcanzan a pasar. ¿Sí? Para alcanzar a pasar se pasa con 3. ¿Qué? Mentiras. Con 2.95. Eso. Porque lo arrastra, ¿cierto? 2.95. ¿Qué significa eso? Pues que ese decimal 5 lo puedo arrastrar. ¿Sí? Pero si yo quisiera ponerle otro decimal ahí a ese 5, le pongo un 4, resulta que ese 4 ya no lo aproxima al 5 siguiente o al que va, que sería el que lo logra pasar, sino lo aproxima al anterior. Implica que no pasaría. O sea, eso va dependiendo de la cantidad de decimales que yo ponga. ¿Sí? Entonces, si me queda en el 4, entonces lo aproximo al 5, bien. Si yo, por ejemplo, pongo allá un ejemplo, 2.90, perdón, 2.946, por ejemplo, ese, ¿alcanzan a pasar? Sí, sí pasan, muchachos, sí pasan, sí pasan, sí. Sí, claro, pasan, porque el 6 aproxima del 4 al 5. Entonces implica que pasarían. ¿Sí me entienden? Por eso es importante el tema de los decimales aquí, porque muchas veces nosotros vamos a trabajar variables que son cuantitativas numéricas de tipo continuo y que muchas veces trabajan con decimales y no solo con 3 decimales. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar con muchos decimales. Un ejemplo, yo cuando trabajo muchas veces el tema de las gaseosas, me gusta trabajarlo porque es bueno para trabajar algunos ejercicios. Pero resulta que si ustedes miran las gaseosas, la gaseosa se ve llena, por ejemplo, vamos a hacer un caso muy particular, es Coca-Cola. En Coca-Cola ustedes van a encontrar que en la parte superior se ve qué tan llena está la botella, ¿cierto? Entonces, hay veces nos encontramos con botellas que tienen menos cantidad, o sea, pareciera que como que nos robaron, ¿cierto? Pero hay otras que aparecen como muy llenas, ¿cierto? Si ustedes miran y ustedes se pusieran a contratar varios envases de Coca-Cola, se van a dar cuenta que la mayoría, o sea, que todos no son iguales. Hay unos que tienen un poquito más de líquido, hay otros que tienen otro poquito, menos. Implica que, ¿qué? Que la distancia entre ellos, o sea, la cantidad, pues uno dice, mi botella debe tener 350 mililitros, es como lo ideal,
pero muchas veces no tiene 350 mililitros, sino tiene un poquito menos de 350 mililitros, o tiene un poquito más de 350 mililitros. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es, por ejemplo, la medición de la cantidad de líquido que tiene una botella, es una variable cuantitativa de tipo continuo, ¿sí? Y que para nosotros muchas veces es utilizado. Nosotros estamos acostumbrados a hacer variables cualitativas, por ejemplo, qué color de ojos tiene, qué color de cabello, si le gusta o no le gusta, si le parece, qué piensa, por ejemplo, si hiciéramos ahorita una pregunta, ¿qué piensa de las clases virtuales? ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces usted dice sí, no, sí, no, sí, no. Entonces esa es una variable que estamos acostumbrados porque es de tipo cualitativo, es lo que yo pienso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si preguntáramos el costo promedio del Internet a nivel Boyacá, esta es una variable que ya se puede medir en costos, parte numérica, ¿sí? En la cual podemos identificar el valor, y ese valor va a variar. Y a lo que nosotros hagamos las cuentas puede que varíe y los datos que nos den en decimales, ¿cierto? Porque recuerden que entre 1.000 pesos, entre 0 pesos y 1.000 pesos hay mucho dinero, solo que está repartido, ¿cierto? En cantidades. Entonces yo puedo hablar desde un peso, desde un centavo, ¿sí? O puedo irlo dividiendo de tal manera que de ahí puedo encontrar una variable de tipo continuo. ¿Listo? Entonces, más o menos con eso terminamos la parte de hoy. Eso era más o menos lo que tenía preparado para ustedes hoy. Espero hayan aprendido algo. La idea es que podemos ir avanzando en esto, pero recuerden, si ustedes quieren averiguar más, pueden buscar videos, pueden buscar, si tienen dudas o inquietudes, lo pueden hacer. La presentación ahorita en un rato la subo a la plataforma, pero también se la comparto por WhatsApp si quieren. Si les parece como mejor por WhatsApp o por el correo. Sí, profe, por WhatsApp, mejor porque el aula virtual no está funcionando o en mí no me ha dejado entrar. Ya tengo otra en el aula, pero no ha dejado entrar. Ah, vale, tranquila, no hay problema. Entonces, yo por el WhatsApp les voy a subir tanto el libro, ahorita mismo, mejor dicho, terminamos ahorita y les subo el libro y les subo la presentación para que la tengan ahí guardada. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ah, bueno. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué hay para mejorar? Esta es Mm, mi primera clase virtual, que no, digamos, no es tanto en el sentido de que la primera, sino que he tratado de asesorar compañeros y amigos virtualmente, pero así una clase formal no he tenido la oportunidad de hacerla. sí, ya, Entonces, y entendí. Bien. eso. Sí, ninguna duda por el momento, profe. Frescos que más adelante salen. Bueno, vale. Entonces, Es que no escuché, por no eso te dije. preocupes, vale, no hay ningún problema. Igual la idea es que si pueden volver yo les voy a pasar el link también de la clase para evitar, lo voy a subir a la plataforma, pero les voy a pasar el link para que ustedes tengan también el video de YouTube. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, para que ustedes lo revisen, le echen otra ojeada y puedan eh, reforzar. Recuerden que esto es para reforzar. El martes nos volvemos a encontrar. Vamos a seguir avanzando un poco en tema. Les voy a mandar material. Espero, ojalá ustedes lleguen ya pronto con dudas. Profe, mire, yo estoy investigando tal cosa, tengo tal duda. O, profe, mire, yo tengo esta idea, yo quiero hacer tal cosa, ¿en qué me pueda usted ayudar? Muchachos, lo que sean. Por eso yo les había puesto en la plataforma un foro de presentación, donde pues preguntaba cosas muy elementales. Le preguntaba su carrera, preguntaba el semestre, preguntaba también los intereses, qué les gusta hacer, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí me gusta jugar fútbol y no he podido salir a jugar. A mí me gusta, no sé, no soy como de mucho encierro. Me gusta compartir en familia, pero no me gusta encerrarme mucho. Entonces, pues ha tocado, pero es bueno saberlo. ¿Y cuáles son sus intereses con respecto a esta materia? Entonces sería bueno también que lo pusieran ahí. Los que puedan entrar, los que puedan indagar, eso sería bueno. Eh, entonces, para que no hay ninguna actividad, ¿verdad, profe? Es que no hay ninguna.
no se preocupen. Por ahora, hasta que no haya ninguna directriz, no hay actividades para evaluar. ¿De acuerdo? Solo vamos a trabajar tema, a mirar cositas que podemos ir avanzando. En eso sí podemos ir avanzando. Son cosas que, si ustedes tienen alguna duda, hay millones de tutoriales por internet. ¿Sí? O sea, obviamente que yo voy a tratar de especificarlo. Si usted encontró un tutorial y encontró una duda, profe, mire, yo encontré allá, ¿por qué dicen esto? Entonces yo le digo, vea, por esto, esto y esto y esto. Entonces, lo que ustedes necesiten, ahí estamos, ¿listo? Para que cualquier cosa, lo mismo por el WhatsApp. Listo, profesor, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Vale, vale, que tengan una muy buena tarde y nos encontramos el miércoles. El miércoles es que tenemos clase con ustedes, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Eso. Vale, muchas gracias, muchachos. Estamos pendientes de cualquier notificación. Si llegase a salir una notificación el martes o algo, igual nos reunimos el martes y miramos a ver qué hacemos, dependiendo, ya sea para despedirnos porque hubo suspensión de semestre o para continuar dentro de las actividades. ¿Les parece? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.